Pues quiero aprovechar el lanzamiento de nuestra producción Vive en mí, su presencia vive en mí, para responder a algunas inquietudes que quizás podamos tener con respecto a la alabanza en nuestras reuniones. En primer lugar, ¿de dónde, cómo, cuándo surgió el orden que seguimos en nuestras reuniones? Por ejemplo, en esta iglesia tenemos 30 minutos de alabanza, luego recogemos la ofrenda, antes hacemos una oración especial, según el Señor nos guía, recogemos las ofrendas. Mientras recogemos la ofrenda hay una obra de teatro, una canción, un baile o alguna actividad, un testimonio. Luego 35 minutos para oír la palabra, 5 para ministrar lo que hemos oído. Y finalizamos dándole una oportunidad a los que no conocen a Jesús para que lo reciban. Pues la Biblia no es muy clara acerca de cuál es el orden que se debe seguir, pero encontramos en unos pasajes una idea de lo que Dios quiere que hagamos. Dice en Hechos 2:42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas. Pues nosotros enseñamos la palabra aquí, en las reuniones y también en nuestros cursos de capacitación. También dice, se dedicaban a la comunión fraternal, a pasar tiempo juntos. Celebraban la cena del Señor. Y hay iglesias que celebran la cena todos los domingos. Nosotros lo tenemos 6 veces al año. Y la razón por la cual lo hacemos así es porque, pues primero es una iglesia muy grande y también porque la Biblia dice que la cena no se debe hacer a la ligera. Es algo delicado. La Biblia dice que si participamos de la cena sin hacerlo conscientemente, traemos sobre nuestras vidas juicio, condenación, enfermedad. Dice incluso algunos se están muriendo por eso. Habla también aquí de la oración. Y cuando la Biblia habla de la oración se refiere tanto al tiempo individual que todos debemos tener en nuestras casas, pero también el tiempo como iglesia. La oración como iglesia es importante. No es, hay algo que hacemos para los que quieran. No. Los que trabajan en la iglesia están obligados a asistir por lo menos una vez a la semana. Entonces yo quiero que usted piense, está viniendo al menos cada 15 días a la oración, porque eso es algo que es parte de nuestra iglesia. Y dice, y por medio de los apóstoles se realizaban milagros y maravillas. La Biblia también nos muestra que todos nosotros debemos orar por enfermos. La unción está en nosotros. Adoraban juntos, versículo 46, en el templo cada día, y se reunían en casas, los grupos de conexión. ¿Está usted participando de ello? Y luego en el 47 vuelve a repetir todo el tiempo alabando a Dios. Hago énfasis en esto por lo que vamos a ver más adelante. La alabanza es importante para Dios. Y gracias a esto, dice, gozaban el favor de todos los vecinos, todos los querían. Y cada día el Señor agregaba a la iglesia o a la comunidad cristiana los que iban siendo salvos. En 1 Corintios 14:26 dice, ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero todo lo que se hace debe tener como objetivo edificar o fortalecer a la iglesia. Que 2, máximo 3 profeticen y que los demás evalúen el mensaje. Pues en una ocasión yo estuve en una iglesia en donde literalmente hicieron todo lo que vemos aquí en Hechos y en Corintios. Recuerdo que entramos, me senté y de repente alguien comenzó a cantar. Fue terrible. Yo dije, wow, menos mal acabó. Y arrancó otra y yo dije, no puede ser. Como 3 o 4 que no tenían el don cantaron. Y luego alguien leyó la Biblia y comenzó a predicar.
Y el tipo no tenía ni idea de cómo predicar. Finalmente acabó y dije, wow, por fin. Y arranca otro. Y luego otro. Fue una hora eterna y no fue sino una hora. Yo sentí que habían sido como 3 horas. Pues para mí fue una reunión eterna y aburrida por 2 cosas. No había orden y los que participaban no tenían el don. Pues en 1 Corintios 14:33 la Biblia dice que Dios no es un Dios de desorden. Entonces nuestras reuniones deben tener un orden. Y también Romanos 12:6 dice que cada persona debe operar dentro del don que Dios le ha dado. El que tiene el don de predicar o de profetizar. Y aquí no está hablando de los dones espirituales. En Romanos habla de los dones innatos que Dios nos ha dado como personas. El que tenga el don de predicar o de profetizar es el que debe predicar. No se pone a predicar a uno porque es que ese lleva muchos años en la iglesia o es el familiar de alguien. No, es cuestión de dones. Los que tienen el don de motivar, deben motivar. Los que tienen el don de la enseñanza, ellos son los que deben enseñar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la enseñanza y la predicación? Porque aquí hay enseñanza, pero también predicación. La enseñanza es sistemática. En cambio, la predicación es una palabra específica para un momento dado. ¿No? Entonces los domingos generalmente usamos ¿qué palabra tienes para ese día en particular? Luego dice, los que tienen el don de dirigir son los que deben liderar la iglesia, deben ser la cabeza. Los servidores deben servir. Los que tienen el don de ayudar a los necesitados, porque tienen plata, Dios los ha bendecido, ellos deben ayudarlos. Y entonces todo esto se aplica a todos los dones. Si usted tiene el don de orar, de inspirar a otros a orar, usted debe ser el que dirige la oración. Si usted tiene el don de cantar o el don musical, lo que sea, según nuestros dones. Entonces, uno de los momentos más importantes en nuestras reuniones es el tiempo de alabanza y adoración. De todo lo que hacemos, la predicación, la cena, la enseñanza, los grupos, la oración, la sanidad, lo más importante es la alabanza. Somos una iglesia adoradora. Y durante muchos años en la iglesia cristiana no se le daba la importancia a ese tiempo porque comenzaron a verlo como un relleno mientras llegaba el predicador. Incluso aún hoy todavía oigo gente que se para detrás del púlpito y dice, ahora sí lo más importante. No, es una idea que hay por ahí. Más de 1500 años la alabanza quedó puesta a un lado. Pero la Biblia dice en Hechos, o Dios dice en Hechos, que en los últimos días Él va a restaurar la alabanza y la adoración. Y es lo que Él ha estado haciendo. Dice Hechos 15:16, volveré y restauraré la casa caída de David, el tabernáculo de David. Pues en el Antiguo Testamento encontramos 3 tabernáculos, el de Moisés, David y Salomón. Entonces la pregunta es, ¿por qué restaura el de David y no los otros 2? Pues porque el de Moisés fue un tabernáculo en donde había ceremonias, leyes. El tabernáculo de Salomón era un edificio majestuoso, pero el de David, su característica principal era la alabanza y la adoración. Entonces, no nos enfocamos solo en la alabanza porque eso no estaría bien, pero de todo lo que hacemos es lo más importante. ¿Y saben por qué? Porque es lo más importante para Dios, y se lo voy a mostrar. En el Salmo 87, versículo 2 dice que Dios ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. De todas las moradas de Israel, su lugar favorito son las puertas de Sión. Entonces, ¿cuáles son esas puertas?
Pues en Isaías 60:18 le dice el Señor a Sión, a Jerusalén, que es el monte de Sión: llamarás a tus muros salvación y a tus puertas alabanza. ¿Cuál es el lugar favorito de Dios? La alabanza. Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Por eso, porque a Dios le gusta la alabanza, a nosotros también nos gusta. Y si a usted no le gusta, tiene que hacer algo al respecto, porque a Dios le gusta. Y por eso nos llamamos el lugar de su presencia. ¿Por qué adoramos? En primer lugar, porque Dios nos dice que debemos adorar. Jesús dijo en Lucas capítulo 4 versículo 8: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Y Él estaba citando algo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento. La adoración es un mandato que Dios nos da. Encontramos este mandato también en el Salmo 150. Dice: alaben a Dios en su santuario, en su poderoso cielo. Alábenlo por sus obras poderosas. Alábenlo con la lira, con el arpa, con panderetas y danzas, con instrumentos de cuerdas y con flautas, con címbalos fuertes y resonantes. Entonces, si alguien viene a decirle que los instrumentos musicales no deben estar en la casa de Dios, muéstrele este versículo. O sea, es absurdo que algunos piensen eso. Y no solo está ahí la lira y el arpa, sino que está la batería, y habla de los címbalos, y no es un todo suave, no, dice címbalos fuertes y resonantes. A Dios le gusta la alabanza. Y termina diciendo que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Ahora, cuando oímos que Dios nos manda alabar, pensamos por ahí: uy, pero Dios es como ególatra. O sea, como, mírenme, alábenme, adórenme. ¿Será que Dios necesita de nuestra alabanza? Claro que no. Él no nos pide que lo alabemos para su propio beneficio, sino para el beneficio nuestro. A nosotros nos conviene alabar, porque cuando alabamos, creamos el ambiente ideal en donde Él puede obrar a favor nuestro. Entonces, si Dios no está obrando en su vida, es porque quizás usted no está alabando. La alabanza crea el ambiente en donde Dios hace milagros, en donde Dios bendice, en donde Dios sana. La segunda razón por la cual adoramos es porque fuimos creados para adorar. En Isaías 43:21 el Señor dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Cuando Dios nos creó, Él nos creó con ese propósito: publicar sus alabanzas. Usted no fue creado para casarse, ni para hacer plata, ni para tener esa carrera, ni para comprar carros, ni viajar. No, todo eso es la añadidura. Cuando Dios nos creó, Él nos creó y nos diseñó para alabarle. Si una parte de nuestro cuerpo no lo usamos para el propósito por el cual esa parte fue diseñada, se atrofia. Por ejemplo, las piernas fueron creadas para caminar, para correr, pero se inventaron el carro y la gente que dejó de caminar. Uno debe caminar 20, 30 minutos al día por lo menos. Y esa es la razón por la cual hay hoy tanta gente atrofiada. Mírenlo al que está a su lado, todo atrofiado. Y me dice: no, yo sí hago mucho ejercicio, pero será con la cuchara. El cuerpo se está atrofiando. Usted tiene dolor de rodillas, de columna, de la espalda, por no correr, porque el cuerpo fue creado para el movimiento.
Su mente fue creada para ser usada. Pero hoy muchos tienen una mente atrofiada porque no leen. No leen el periódico, no se están actualizando con los eventos del día, no están aprendiendo. No, mi hijo, yo aprendí en el colegio, ya no más. Se le atrofió la mente, mi hijo. Todos los días debemos estar ejercitando la mente, la memoria, la capacidad de crear, de soñar. Porque si no lo hacemos, se va a atrofiar. Una persona que no habla se atrofia. Entonces, hoy muchos cristianos están atrofiados, aburridos, sin ganas de vivir, porque su ser, ya no solo su cuerpo, sino todo su ser, no está cumpliendo el propósito principal por el cual fue creado. Piensen eso. Cada día usted debe pensar: ya cumplí hoy el propósito por el cual fui creado, ya alabé a Dios. ¿Y cuánto tiempo? La tercera razón por la cual adoramos es porque Dios es digno de ser adorado. El Salmo 48, versículo 1 dice: qué grande es el Señor. Y fíjense que ese que tiene tilde y un signo de exclamación. Cuando un que tiene tilde es porque o va a iniciar una pregunta o va a iniciar una exclamación. ¡Qué Dios! O qué grande es el Señor. Cuán digno de alabanza. Y luego empieza a mostrar por qué Él es digno. Es alto y magnífico. Toda la tierra se alegra al verlo. Como lo merece tu nombre, oh Dios, serás alabado. En Apocalipsis 4:11 dice: tú eres digno, oh Señor, de recibir gloria, honor y poder. Y luego dice: ¿por qué Él es digno? Pues tú creaste todas las cosas. Nosotros a veces alabamos a las personas para que no se sientan mal, o simplemente para animarlas. Ay, ¿te gusta cómo se me ve este vestido? Y uno dice: sí. ¿Te quedó rico el almuerzo? Delicioso. Es una alabanza forjada. ¿Por qué? Porque la señora no sabe cocinar, se viste horrible. Pero a diferencia de nosotros, Dios sí es digno de ser adorado. Él es digno, o Él merece nuestra alabanza, porque Él es el creador. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es grande, sublime, alto, poderoso, majestuoso, magnífico. Y yo quiero animarles a que vayan escribiendo estas palabras. Yo tengo mi listado de palabras que uso en alabanza, más de 300. Pero a veces me toca gente atrás que no tienen sino una: aleluya, aleluya, aleluya. Yo me volteo como... Entonces comienzan: santo, 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 santo. No. Hay muchos sinónimos que debemos usar en la alabanza. Tú eres asombroso, poderoso, Dios omnipotente, digno de toda gloria, de toda alabanza, de toda exaltación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuán asombrosas son, oh Dios, tus obras. Todo lo hiciste bien. Y cuando se acaban esas palabras, comienzo con los nombres. Tú eres Dios, mi Señor, mi Salvador, mi justicia. Tú eres el poderoso, el Rey de gloria y majestad. Tú peleas mis batallas. Tu nombre es Yahweh Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Tú eres invencible, todopoderoso Dios. Tú eres el que rompe las cadenas, el buen pastor. Tú eres mi proveedor, Yahweh Jireh, Adonai, Emmanuel, Dios con nosotros. 500 nombres hay para usar en su alabanza. Y los usamos porque Él es digno.
de ser adorado. La cuarta razón por la cual adoramos a Dios es porque Él habita o se entroniza en medio de nuestras alabanzas. El Salmo 22, versículo 3 dice: tú eres santo y estás entronizado. En la Reina Valera dice: habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, de Israel. Entonces, la presencia de Dios se manifiesta en medio nuestro cuando Él comienza a tomar su lugar como rey. Yo lo veo de la siguiente manera: cuando yo alabo a Dios, Él comienza a construir su trono. Y entre más lo alabo, más grande es su trono. Ahí se cumple la parte del Padre Nuestro donde decimos: venga tu reino, establece tu reino. Pero hay muchos, en lugar de tener el trono de Dios, el reino de Dios en sus vidas, tienen el reino de la enfermedad, de la tristeza, de la amargura, de la rabia. ¿Por qué? Porque no alaban. Todo lo contrario, se quejan. En Génesis 39:2 dice: el Señor estaba con José. ¿Saben por qué Dios estaba con José? Porque José alababa. ¿Sabe por qué Dios no está con usted? Porque usted no alaba. Su presencia se manifiesta con los que alaban. Y dice: por eso tenía éxito. ¿Por qué tenía éxito? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué Dios estaba con él? Porque lo alababa. ¿Por qué usted no tiene éxito? Porque Dios no está con usted. ¿Por qué Dios no está con usted? Porque usted no ha establecido su trono por medio de la alabanza. Es algo que se construye todos los días. Y dice que Potifar, su jefe, notó que Dios estaba con él. Y por esa razón lo nombró su asistente personal. Hay gente que dice: no, yo llevo aquí 30 años en el trabajo y nada que me promueven. ¿Sabe por qué? Porque usted no alaba. Y lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Y desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Eso quiere decir que donde nosotros estamos, esa empresa debe ser prosperada. Y si su empresa está a punto de quebrarse, usted es el responsable. ¿Sabe por qué? Porque a usted lo contrataron fue para que les fuera bien. ¿Por qué creen ustedes que el Real Madrid contrató a James? Pues para que les fuera bien, ¿o no? Por eso fuimos nosotros contratados. Y más importante que nuestros dones es la presencia de Dios con nosotros. Lo mismo con respecto a Colombia. ¿Sabe por qué Dios no está en Colombia? Porque muchas iglesias no alaban. No, la alabanza es un relleno. No le dan la importancia que Dios quiere que se le dé a la alabanza. Y ese debe ser nuestro reto. El simple hecho de que nosotros estemos en Colombia debe afectar espiritualmente el ambiente de esta nación. Porque la Biblia dice en Salmo 16:11 que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. En Éxodo 33:14 dice que donde está la presencia de Dios, todo sale bien. Y porque todo sale bien, podemos descansar. En 2 Corintios 3:17 dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. La quinta razón por la cual adoramos es porque hay poder en la alabanza. Dice el Salmo 68:1: levántate, oh Dios, en mi alabanza y dispersa a tus enemigos, que mis enemigos sean esparcidos. Cuando nosotros alabamos a Dios, le estamos recordando al diablo de su derrota. Pero tristemente hoy veo que en muchos cristianos el diablo es más poderoso que Dios. Se enfocan más en sus temores, en sus problemas, que en Dios.
Porque así como Dios se entroniza en nuestras alabanzas, el diablo se entroniza en donde hay pecado. Y también el diablo se entroniza en todo lo que es contrario a la alabanza. Piense eso. La queja, este gobierno, uy, este Transmilenio repleto, pero ¿dónde estará el alcalde? Usted va a seguir así toda su vida, hasta que usted no empiece a dar gracias y establecer el trono de Dios en donde quiera que usted esté. Satanás habita en medio de la murmuración, del negativismo, la crítica, la música que no glorifica a Dios. En nuestra casa tomamos una decisión hace unos meses, y fue la de poner alabanza y adoración permanente en la cocina. Que todo el tiempo suene un aparato. Hasta de noche lo dejamos prendido. Y desde que hemos hecho eso, el ambiente cambió. Se acabaron las peleas, se acabó el negativismo, se fue la tristeza, el temor, se fueron hasta las moscas. Muchos dirán, sí, es impresionante. La Biblia dice que Belcebú es el príncipe de las moscas. Quizás desde que trajimos alabanza, el demonio que estaba trayendo esas moscas se ha ido. Ahora, no se trata simplemente de comprar un aparato como si fuera una cosa ahí de buena suerte y ponerlo a sonar. No. Al oír alabanza y adoración permanente, eso transforma nuestra mente, transforma nuestros pensamientos. Y eso ha sido el cambio. Y no es fácil. La carne no le gusta la alabanza. La gente prefiere música para escuchar, aunque que sea cristiana, pero de escuchar. Pero tiene que ser alabanza. Y lo mejor de todo es que, sin darnos cuenta, estamos tarareando las canciones. Y tenemos canciones de los años 80. Y de repente, en el interior de nuestras vidas, yo oigo una canción, o interior de mi vida. Y se cumple lo de Efesios 6:18, en donde el Señor nos dice: no se embriaguen con vino, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y nos dice cómo hacerlo. Y es alabando a Dios en vuestros corazones. En sexto lugar, Dios quiere que lo alabemos porque la alabanza le produce placer. La alabanza no es una necesidad para Él, sino un deseo. Él no necesita de nuestra alabanza, pero Él lo quiere porque le produce placer. El placer de ser amado, pero también el placer de poder amarnos a nosotros. En Apocalipsis 4:11 dice: digno eres, Señor Dios Todopoderoso, de recibir la gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas. Y luego dice: por tu voluntad existen y fueron creadas. Y ese último, voluntad, en el griego es la palabra telema. Y telema significa placer. Telema significa voluntad, propósito, gloria y placer. Y se pueden usar las cuatro. Lo ideal es que las cuatro estuviesen ahí. La King James en inglés lo tiene, dice: and for thy pleasure they are created. Para tu placer las cosas fueron creadas. En séptimo lugar, adoramos porque nos conviene, como dije desde el comienzo. Nos conviene por muchas razones. Pero una razón es porque desata nuestra boca para que hablemos bien. En Santiago capítulo 3, versículo 8 dice que ningún ser humano puede domar su lengua, que hay un mal en el ser humano que nadie puede controlar, y ese mal es la lengua. Pero el Espíritu Santo sí lo puede domar. Y el Espíritu Santo empieza a domar nuestra lengua el momento en el cual nos obligamos a alabar. Y fíjense que dije nos obligamos, porque no es innato, hay que obligarnos a alabar a Dios. Y a medida que lo hacemos, el Espíritu Santo nos va dando más y más palabras. Es algo que tiene que ser aprendido. Y lo ilustro de la siguiente manera: a mí me ha costado siempre decir te amo.
porque en mi casa no se decía. Pero mi esposa todo el tiempo le decían: te amo, divina, preciosa, ta, ta, ta. Y entonces ella todo el tiempo me lo ha dicho. Y yo quedo: te amo, te amo. Pero de tanto oírlo, de vez en cuando me sale un: yo también. A mi hijo le salió un yo también esta semana. Eso es wow, es como wow, what's happening, boy. Yo también. Y a veces le digo: yo también te amo. Y ella acaba como oh. Y a veces me sale un te amo, porque es algo que tiene que ser aprendido. Y lo mismo sucede con Dios. Tenemos que obligarnos a alabar. Pues cuando hablamos del tema de la alabanza y mencionamos que la presencia de Dios se manifiesta, algunos piensan: pero ¿cómo se va a manifestar si Él está en todo lugar? Por eso es importante entender que con respecto a la presencia de Dios hay 5 dimensiones diferentes de su manifestación. La primera: Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. El salmista en el Salmo 139 dijo que es imposible huir de su presencia. Él dice: si voy al cielo, ahí está. Si estoy en el Seol, ahí está. Si estoy en la taberna o en la iglesia, a donde quiera que vaya, Dios está, porque Él es omnipresente. En Colosenses 1:17 dice que la presencia de Dios mantiene unida toda la creación. Qué versículo tan impresionante. Esta creación se mantiene unida por la presencia de Dios, aunque el ser humano no la quiera reconocer. El ser humano necesita de la presencia de Dios. Él la sostiene con sus manos. Y yo creo que a veces le dan ganas de, por ejemplo, esta semana, con eso que aprobaron aquí en esta nación, Él dijo como: uy, pero su gracia, su amor y su misericordia lo mantiene ahí sosteniendo esta creación. La segunda dimensión de la presencia de Dios sucedió el momento en el cual nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador. La Biblia dice que el Espíritu Santo entró a habitar en nosotros. Somos el templo, la casa de Dios aquí en la tierra. Y cuando el Espíritu Santo entra, no se va. En el Antiguo Testamento se iba. En el Nuevo Testamento no. Él siempre está con todos nosotros. A veces se contrista, pero está ahí. La tercera dimensión de la presencia de Dios sucede cuando los creyentes nos reunimos en su nombre. Jesús dijo, Mateo 18:20: donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. A veces está aburrido, pero ahí está. Y a veces, eso es lo que hay en muchas iglesias. Dios está en esta dimensión porque están reunidos en su nombre. Pero hay una dimensión, una cuarta dimensión de su presencia. Y es cuando Él, o cuando la iglesia se reúne para alabar. Porque recuerden que cuando nos reunimos a alabar a Dios, su presencia se manifiesta. Él se entroniza. Él construye su trono. Y es impresionante. Ahora, que usted no lo perciba es otra cosa. Porque siempre que alabamos, Dios está acá. Hay algunos factores que impiden que algunos experimenten su presencia. Uno es el pecado. Si usted está en pecado, aunque todos estemos experimentando esta gloria de Dios, usted no. La amargura es otra cosa que impide que usted experimente la presencia de Dios. Dice en Hebreos 12:15 que la amargura nos impide recibir la gracia de Dios. Pero hay otro factor, y es el llegar tarde a la alabanza o salir temprano. Y quiero dedicar un tiempo a esto porque cuando empezamos esta iglesia tomamos ciertas decisiones que pocas iglesias han tomado.
y fue la de cerrar las puertas después de la segunda canción, para que la gente que llega tarde respete la presencia de Dios. Ya a la hora de la ofrenda les abrimos las puertas para que den sus diezmos. Con el tiempo dejamos de hacerlo porque la iglesia siempre está llena, pero hay unos que siguen llegando tarde y ahí los veo. Yo digo, ¿y para qué van? Porque no van a experimentar la presencia de Dios. Entonces, es muy sencillo experimentar la presencia de Dios, o para llegar a donde Él está es muy sencillo, pero hay ciertas etapas o ciertos escalones, y por eso tengo esto aquí para ilustrar. Una persona que llega tarde cuando ya la iglesia está en esta dimensión, cree que él lo único que tiene que hacer es esto, y no, eso no funciona así. Si usted llegó tarde, ya no hay nada que hacer. En el Antiguo Testamento el tabernáculo tenía 3 lugares diferentes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Estos son los 3 lugares. El atrio tiene que ver con nuestro cuerpo. Nosotros iniciamos nuestras reuniones alabando a Dios con todo nuestro cuerpo. Algunos se limitan a cantar. Por eso quizás usted no está experimentando la presencia de Dios, porque Dios le dio piernas, manos, brazos, expresiones, emociones. Usted tiene que meter todo su ser en la alabanza. La Biblia dice: entraré por sus puertas con acción de gracias. No se limite a las canciones, empiece a dar gracias. Por sus atrios con alabanza. Las manos, el aplauso. Yo veo que algunos no aplauden. No solo es después de una canción, sino durante la canción. Algo sucede cuando usted aplaude. Y si no está aplaudiendo, levante las manos. Le pregunté a mi hijo: ¿usted por qué no alza las manos? Dice: es que me duele. Le dije: es que de eso se trata. Pero yo he aprendido trucos. Uno lo levanta aquí y a los 5 minutos lo baja acá. Luego se voltea así. Uno no lo siente si lo hace así. Pero ojo, si usted no está aplaudiendo, levántelas. Pero ¿para qué las tiene en el bolsillo? La alabanza se expresa con las manos, con la boca, con los pies. Hay que saltar. Si usted no ha saltado en una canción, no sabe lo que se está perdiendo. Yo sé que a algunos cuando saltan se les sale el chichi. Por eso. Por eso haga así. Que parezca que está metido. Si usted cumple bien lo que se hace en este lugar, usted entra al segundo nivel, que es el lugar santo. Y el lugar santo tiene que ver con el alma. Lo primero tiene que ver con el cuerpo, lo segundo con el alma. La mente, la voluntad y las emociones se conectan con Dios. Usted empieza a sentir a Dios. Usted se rinde a Él. Usted llora o está feliz. Hay emociones. Y ya después, ya esto depende de Dios, entramos al momento, al lugar santísimo, que es como dice la canción de Danilo Montero: hay momentos que no deberían terminar, momentos en los cuales nuestro espíritu se une al espíritu de Dios. Otros no experimentan la presencia de Dios porque no creen. Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret porque no creían en Él. Y otra razón por la cual muchos no experimentan la presencia de Dios es porque hay cosas externas que les impiden experimentarlo. Como por ejemplo, no les gusta una canción. Yo quiero que sepan que hay muchas canciones que a mí no me gustan, pero yo las canto porque sé que a muchos les gusta. Es que no se trata solo de usted o de mí, se trata de los demás. Entonces,
Cuando yo canto lo que le gusta a otro, estoy ayudándole a él a experimentar a Dios, y yo también estoy experimentando a Dios. Hay factores externos, como que no nos cae bien alguien que está aquí arriba, o que no nos gusta lo duro que suena, o las luces, o quién sabe, muchas cosas. Pero eso no puede ser obstáculo para que usted experimente la presencia de Dios. El quinto nivel es cuando ya su gloria se manifiesta. Y son muy raras las ocasiones en las cuales experimentamos eso. Creo que en mi vida he tenido 2 o 3. Moisés lo tuvo en el monte y también el tabernáculo. Salomón experimentó la gloria de Dios, una nube que envolvió el templo cuando lo dedicó. Pero fíjense que David, que fue el gran adorador, nunca tuvo un momento glorioso así. No nos lo relata la Biblia. El otro momento glorioso lo vemos en Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo. Pues fueron muchas las experiencias que inspiraron las canciones de este CD, ¿no? Muchas frases vinieron en los momentos de oración, especialmente de mi esposa. Dios le da unas frases tremendas. Y luego viene y se reúne con los muchachos y comienzan a escribir las canciones. Otras canciones vinieron de mis prédicas. Por ejemplo, un miércoles hablé del Salmo 90, donde dice: Señor, a lo largo de nuestras generaciones tú has sido nuestro hogar. Y en esa canción Dios nos habla: soy tu padre y te amo sin duda. Y en el coro hablan de algo que yo mencioné en este salmo, porque aquí habla de que Dios es nuestro hogar. Entonces hablé de Dios como nuestro hogar, y la palabra hogar surge de hoguera, porque en el pasado la gente se reunía alrededor de una hoguera y hablaban y comían. O sea, la hoguera era el centro del hogar. Y por eso el coro dice: eres mi hogar, mi refugio, mi lugar, el calor de la hoguera que quita el hielo de mi ser. Pero hay una canción que cuando oí la historia detrás de la canción me impresionó, y es la canción Te amo a ti. Fue inspirada en lo que Esteban vivió cuando fue apedreado. Dice que de repente él miró hacia el cielo y vio la gloria de Dios, vio a Dios el Padre y vio a Jesús. Y la Biblia dice que Jesús está sentado a la derecha del Padre. Pero en esta ocasión Jesús se levantó para recibir a uno de sus héroes. Y entonces, pensando en eso, se les ocurrió las palabras que salieron de la boca de Esteban. Algo como: te amo más que a mí, te amo más que a mi dolor. Y yo sé que todos acá están experimentando quizás un momento de dolor, de dificultad, pero Dios quiere eso. Por eso quiero que nos pongamos en pie. Y usted lo va a cantar pensando en las palabras de Esteban antes de ser apedreado. Y gracias a eso vieron en Esteban algo muy especial. Y uno de los que estaba ahí fue Pablo.
todo por ti, Jesús. Mi galardón es tu presencia. Jesús, mi galardón es tu presencia. Te amo a ti más que